rápidamente vamos a buscar Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Acuérdense Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Después de Deuteronomio sigue Josué. Y vamos a buscar el capítulo 6. Y vamos a entonces empezar. Cuando lo tenga, dice en Josué capítulo 6. Vamos a buscar entonces los versículos 1 al 5. Pero cuando ya lo tenga, ¿ya lo tenemos? Ahora préstenle su atención para que antes de leer permita esta introducción. Hermanos, en la Biblia vemos que el pueblo de Dios tenía diferentes gritos de guerra. En Josué 6, del 1 al 5, ahora sí vamos a leer, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pero quiero que note lo que dice al final del versículo 5. Dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará. Todo el pueblo gritará. No, como así, esta no es como hagamos. Todo el pueblo gritará. ¿Verdad que se oye diferente? Ahora imagínense, para que el muro cayera, tenía que haber un griterío terrible, tremendo, pero eran las instrucciones del Señor en este caso. Luego, vemos que esto es lo que pasó, hermanos. Rodearon la ciudad 7 veces, el 7º día 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó a gran voz. Y la Escritura Santa dice que el muro de Jericó, que era bastante alto y bastante fuerte, cayó. Pero note que dice que deberían, el Señor les dijo que deberían de gritar a gran voz. Luego nos vamos a ir a Jueces, es el siguiente libro, Josué, Jueces, y vamos a buscar el capítulo 7, Jueces 7. Acuérdense que ya vimos el primer grito de guerra, fue ahí para que los muros de Jericó cayeran. Ahora nos vamos a Jueces 7, y vamos a leer versículos 18 y luego el 20. Jueces 7, versículo 18, cuando ya lo tengamos me dice amén. Amén. Vamos a leer, dice: yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Ahí lo que pasa es que Gedeón está diciendo al pueblo, fíjense, iban a pelear contra los madianitas, que era un pueblo bastante grande y con muchas armas. Y iba el pueblo de Dios y les dijo al Señor: no, parece que son muchos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a bajar la cantidad. Y bueno, nada más por fin fueron 300 hombres o 300 soldados. Pero ni siquiera, dice que llevaban en una mano, la tea. Y dice, vamos al versículo 20 para que leamos ahí directo. Dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban. ¿Y qué hicieron? Gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces, en este momento, para esta batalla, el grito de guerra era por Jehová. ¿Y por quién? Por Gedeón, que era su líder entonces, uno de los jueces. Por Jehová y por Gedeón. Entonces, así lo hicieron también. Después podemos
seguir leyendo, y el Señor les dio la victoria sin ni siquiera usar la espada. Fíjense, ni siquiera usaron la espada en ese momento. Obvio, después ya los persiguieron y los atraparon y los mataron, pero en el momento solamente sonaron la trompeta, gritaron, y entonces dice que entre ellos se mataron porque el Señor trajo confusión. Entonces, el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy es precisamente nuestro grito de guerra. Digan, nuestro grito de guerra. ¿Y cuál es nuestro grito de guerra? ¿Y cuál es nuestro grito de guerra? ¿Se acuerdan que en la primera dijo, van a gritar con una grande voz? O sea que para que haya un efecto en los muros, obvio era el poder de Dios usando ese grito para que el muro cayera. Y después dice acá que iban a gritar, por Jehová y Gedeón, y ellos se iban a despertar y a matarse entre sí por ese grito de guerra. Ahora nuestro grito de guerra es por Cristo y por su iglesia. ¿Cuál es nuestro grito de guerra? Por Cristo y por su iglesia. Bueno, al terminar lo vamos a dar con mucha más fuerza. Entonces, hermanos, nuestro grito de guerra es, ya lo dijo usted, por Cristo y por su iglesia. Por Cristo y por su iglesia. Cuando hablamos por Cristo, quiero que me ayude aquí, Jesús es el Cristo. Jesús es el Rey de la iglesia. Vamos a leer esto que dice aquí. Por Cristo, ¿qué es? El Rey, el Salvador, el jefe, la gloria, el héroe, el defensor, el campeón. y claro que Jesucristo es mucho más. Pero en este momento solamente he querido poner ahí 7 cosas que Jesucristo es. Y déjenme, por eso decimos por Cristo, porque Jesucristo es el Rey de la iglesia. Jesucristo es el Salvador de la iglesia. Jesucristo es el jefe y cabeza de la iglesia. Jesucristo es la gloria de la iglesia. Jesucristo es el héroe de la iglesia. Jesucristo es el defensor de la iglesia. Jesucristo es el campeón de la iglesia. Todo lo que Jesucristo es y todo lo que Jesucristo hace es para su iglesia. Como dice Efesios 5:23, aquí ayúdenme a leer, dice así: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Solo este texto para mostrar lo que habíamos dicho, aunque por supuesto hay muchos más textos. Entonces decimos por Cristo, pero también decimos por su iglesia. Y quisiera que usted note la importancia de la iglesia para Cristo. Mire, y para Dios en la Escritura, por su iglesia. La iglesia es pueblo de Dios. Díganlo con ánimo. Pueblo de Dios. Cuerpo de Cristo, templo de Dios, esposa del Cordero, rebaño de Cristo, familia de Dios, discípulos de Cristo. Así que dice, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es el rebaño de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia son los discípulos de Jesucristo. Y en Efesios 2, 19 al 21 vamos al Nuevo Testamento. Gálatas y Efesios, antes ya sabíamos encontrar rápido Gálatas. Efesios está adelante, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos 19 al 21. ¿Alguien tiene frío? Levante la mano. 3 personas. Vamos a esperar un poquito más y le bajamos. 19 al 21. Efesios 2, 19 al 21. Si lo tiene, dígame. Vamos a leer notando lo que dice. Ahí dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí se mencionaron, solo en estos versículos se mencionó que somos conciudadanos de los santos, la familia de Dios,
el edificio, la casa de Dios, el templo santo en el Señor. La iglesia es tan importante y por eso nuestro grito de guerra es por Cristo y por su iglesia, porque también, si me ayuda a leer aquí Efesios 5:25, dice, Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para presentarse una iglesia santa, gloriosa, maravillosa, porque la iglesia es la esposa del Cordero y un día habrá de reunirse con él, pero noten la importancia. Es tan importante la iglesia que Cristo se entregó a sí mismo por ella. No envió un ángel, no envió un profeta, no envió un apóstol, sino que él mismo, Dios Hijo, descendió a esta tierra, tomó a forma de hombre, se hizo hombre en Jesús para luego entregarse a sí mismo por ella. Por eso nuestro grito de guerra es... Ok. Entonces vamos a ver el segundo punto, que es la razón de nuestro grito. Vamos a leer, dice así, razón de nuestro grito, nuestro amor por Cristo. Ok, entonces ya vimos, el grito de guerra es por Cristo y por su iglesia, pero ¿cuál es la razón? Cuando hablamos de la razón, quiere decir, ¿qué es la causa? ¿Qué es la causa de este grito de guerra? Y entonces, en primer lugar, la razón de nuestro grito es nuestro amor por Cristo. Vamos a la Escritura. Diga, nuestro amor por Cristo. Y vamos a buscar 2 de Corintios. Está un poquito atrás de Efesios, 2 de Corintios 5. Si ven que estamos aquí haciendo manejo de la Biblia. 2 de Corintios 5, 14 y 15. 2 de Corintios 5, 14 y 15. Si alguna persona por alguna razón no lo tiene, escuche con mucha atención y le va a ser de bendición también. Cuando lo tengamos decimos amén. Ok, vamos a ver el 14 con mucho cuidado. Miren lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué pasó? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es uno de mis textos favoritos de la Santa Escritura y ojalá que el Señor me permita vivirlo de una manera real. Es que mire lo que dice, ya lo leímos, pero présteme su atención para que usted luego lo pueda leer en su casa. Mire lo que más o menos de una manera parafraseada significa. Su amor, el amor de Cristo, nos empuja, nos obliga, nos convence, nos impulsa a vivir por Cristo. Cristo murió y resucitó para que tú vivas por Él. Escúchalo bien. ¿Tú crees en la muerte y en la resurrección de Cristo? Pues Cristo murió y resucitó para que tú vivas por Él. Cristo murió y resucitó para que ya no vivamos vidas egoístas, enfocadas siempre solamente en nosotros mismos. Cristo murió y resucitó para que vivamos entregados a Él. Vamos a repetirlo, dice, Cristo murió y resucitó para que vivamos entregados a Él. ¿Sí está aquí? A ver, ayúdenme a decirlo, dice, Cristo murió y resucitó para que vivamos entregados a Él. y luego nos vamos a ir a Filipenses 3, Gálatas, Efesios, Filipenses, después de Efesios y de Filipenses, capítulo 3, porque recuerden que este es un estudio bíblico, es un poquito diferente a un sermón. 3, Filipenses 3, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. ¿Cómo dice? ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo y otra vez, ponga atención, dice el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Véame tantito. La razón de que nuestro lema sea por Cristo es nuestro amor por Cristo. Aquí en estos versículos que hemos leído dice de esta manera: todo lo que era importante para mí, por causa del amor de Cristo, ya no tiene la menor importancia. Lo que era importante para mí, ahora por el amor de Cristo, porque amo a Cristo y porque Cristo me ha amado tanto, ya no tiene la menor importancia. Y luego dice: y verdaderamente todas las cosas me parecen poca cosa, todas las cosas me parecen poca cosa comparadas con la grandísima bendición de conocer a mi Rey, mi Salvador, mi Señor, mi Dueño. Y ahora, por amor a Cristo, escuche, por amor a Cristo, he perdido todo lo que antes era importante en mi vida y hasta lo he llegado a considerar como basura, porque me parece de muchísimo, muchísimo más valor que Cristo sea mío y que yo sea de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Amo a Cristo. Amén. Él es lo más importante en mi vida. ¿Lo puede decir usted? Amo a Cristo. Él es lo más importante en mi vida. Bueno, que así sea, que así sea. Y que cada día vayamos deseando: quiero amarte más, Señor, quiero amarte más, porque no me parece que es suficiente el amor que te tengo ahorita. Sé que mereces más. Bueno, la razón de nuestro grito es nuestro amor por Cristo, pero también es nuestro amor por su iglesia. Diga: nuestro amor por su iglesia. Y ahí en Filipenses 1, versículo 21 al 24, al fin después va a poder, cuando nos vayamos allá en Facebook, usted va y pone otra vez el estudio y lo recuerda si algunas cosas se nos van un poquito aquí rápido. Dice Filipenses 1, 21 al 24. Si lo tiene, dígame. Vamos a leer juntos. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Préstenme su atención para que se lo diga de una manera quizá un poquito más sencilla. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es: ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa? El motivo y la meta de mi vida, escuche, el motivo y la meta de mi vida no es el placer. El motivo y la meta de mi vida no es la prosperidad. El motivo y la meta de mi vida no es el que yo tenga poder, sino vivir cada día para Cristo. Vivir cada día para Cristo. Y ¿saben qué? Eso me da completa seguridad aún en la muerte. Me da seguridad en la muerte porque sé que al morir voy a la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no sé quién aquí pueda pensar igual, que si acaso morimos sería mejor porque vamos a la presencia de Cristo. Y aunque deseamos vivir aquí, bueno, ¿saben qué? Vamos a tener muchos sufrimientos, vamos a tener muchas angustias, muchas desesperaciones, muchos problemas, muchas cosas, pero ojalá que por eso el vivir sea Cristo, para que entonces podamos disfrutar. Entonces dice: pero ¿saben qué? El bienestar de la iglesia, por el bienestar de la iglesia, estoy dispuesto a quedarme en esta vida terrena.
El apóstol Pablo dice, ya para mí el vivir es Cristo, Él es mi todo, es mi meta, es mi motivo de vida. Y ¿saben qué? El morir, si acaso viniera la muerte, sería ganancia. Por cierto, cuando él escribió esto, estaba en la cárcel. Dice, pero he pensado que si me voy con el Señor sería lo mejor que pueda pasarme, pero si me quedo aquí sería bendición para ustedes en la iglesia. Entonces no sé qué hacer o qué pedir o qué pensar, porque ciertamente sería mejor estar con el Señor. Ya se acabó todo esto terrible pero por bien de la iglesia, dice, prefiero quedarme si es por el bienestar de la iglesia. Híjoles, qué tristeza es que estés aquí y que no pongas atención. Qué tristeza. Pero dice el apóstol San Pablo que por el bien de la iglesia estoy dispuesto a quedarme en esta vida terrena. Entonces, por amor a la iglesia me quiero quedar. Lea conmigo esto que dice aquí. Partir y estar con Cristo sería muchísimo mejor, pero por la iglesia, ¿qué? Me quedaré todavía. Así dice la palabra del Señor, bueno, el apóstol San Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 2, se ve que llamaba la iglesia, ¿no? 2 de Timoteo capítulo 2, Filipenses, usted se va adelante, Colosenses, Tesalonicenses y sigue Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Es que quiero que note cuántas veces habla de por la iglesia, por la iglesia, por la iglesia, por Cristo y por su iglesia. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, pero por la iglesia me voy a quedar y voy a sufrir, pero por la iglesia. Luego, 2 de Timoteo 2:10, ayúdenme a leer, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sabe? Le decía que cuando el apóstol Pablo escribe 2 de Timoteo, mire, cuando escribió Filipenses, nomás para que un poquito entendamos este lenguaje que él usa. En Filipenses, cuando él está hablando en esa carta, él está en la cárcel y pasó 2 años encarcelado. Así que no piense, los discípulos, qué fácil. Tenían un poder maravilloso, el poder del Espíritu Santo, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Pues qué padre, y seguramente no. Imagínense cuántos demonios atacaban al apóstol San Pablo en muchas maneras. Cuánta gente, los gobernantes, los religiosos y hasta gente de la iglesia, dice ahí que algunas veces la gente de la iglesia le era estorbo y no querían aceptar su ministerio porque él había perseguido a la iglesia. Y luego, por si fuera poco, bueno, hay una lista por ahí, yo no sé, creo que usted la ha leído, pero es una lista de las cosas que sufrió el apóstol San Pablo. Cuando yo leo, digo, ese hombre nació y vivió para sufrir por Cristo y por su iglesia. 2 años en la cárcel, sin ninguna razón más que predicar a Cristo. Y luego, ¿sabe qué? Salió de la cárcel y siguió su ministerio. En vez de decir, no, ya, como algunas veces uno dice, no, ya después de esto ya me toca descansar y ya, creo que ya fue suficiente. Pero no para el que tiene el amor por Cristo y por su iglesia. Nunca será suficiente. Le faltarán años de vida. Y será de este lugar pensando, si me hubieras dado más, Señor, te hubiera podido dar más. Así que él salió de la cárcel y se volvió al ministerio a visitar las iglesias y luego lo vuelven a apresar, hermanos. 2 de Timoteo está escribiendo y sabe que en 2 de Timoteo él ya sabe que va a morir. Ya el Señor le había revelado, hasta aquí llegaste, Pablo. Y no se tira en un desespero, ya me voy, ¿qué va a hacer de mí? Tengo que arreglar algunas cosas. ¿Cuál arreglar algunas cosas? Está mirando las cosas que tiene que arreglar. Timoteo, presta atención. En los postreros días vendrán falsos maestros y van a introducir doctrinas falsas en la iglesia. Abre bien los ojos, Timoteo. Timoteo, cuando las cosas se pongan difíciles, no te pongas de lloricón, sino acuérdate de Jesucristo, cómo sufrió, y toma su ejemplo y toma su cruz y ve adelante
adelante como yo, dice el apóstol Pablo, dice, sabes que por él sufro penalidades y estoy en la cárcel como si fuera un criminal. Pero todo lo soporto, dice, por amor a los escogidos, porque quiero ver que ellos sean salvos y que reciban la gloria eterna y la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Por Cristo y por su iglesia, por amor a Cristo, por amor a su iglesia. Y terminamos hablando de que hay un propósito, hermanos. No solamente tenemos un grito de guerra por Cristo y por su iglesia, ya sabemos la razón, el motivo es por amor a Cristo y por amor a la iglesia, pero también hay un propósito. O sea, ¿para qué tener un grito de guerra? ¿Para qué tener un grito de guerra? Y entonces, déjenme ver aquí, ayúdenme a leer, dice, propósito de nuestro grito. ¿Qué es? Para ir a la guerra Y para ser valientes. Entonces, hay un grito de guerra y ese grito de guerra es para ir a la guerra. ¿Qué significa para ir a la guerra? Quiere decir que el grito de guerra es un llamado para ir a la guerra. Es un llamado a que luchemos por Cristo y por su iglesia. Es un llamado a que luchemos por su causa, hermanos. Es un llamado para que luchemos por el reino de Dios, por la obra de Dios, por el evangelio de Jesucristo, por la iglesia de Cristo. Es un llamado a la guerra espiritual, por supuesto. Entonces, cuando ellos decían, por ejemplo, estaban ahí, por Jehová y por Gedeón, vámonos a darle a la guerra. Cuando ellos gritaron ahí, dieron vueltas en las murallas en Jericó y gritaron, no dice la escritura que gritaron, pero dice que fue un grito fuertísimo y las murallas cayeron y entraron a poseer esa ciudad de Jericó. Y ahora nosotros tenemos que gritar por Cristo y por su iglesia. Y tenemos que predicar el evangelio y conquistar almas para Cristo, por Cristo y por su iglesia. Y tenemos que orar por los enfermos y por los que tengan necesidades y todo lo que significa el reino de Dios y lo que significa la obra del Señor, por Cristo y por su iglesia. Y tenemos que levantar ese nuevo templo para la gloria de Dios. Entonces, lo que escribe Filipenses 1:27, ya estamos terminando. Filipenses 1:27, ayúdenme a leer, por favor, si tienen su Biblia, y si no lo escucha con atención para que les sea de beneficio. Dice, déjenme ver, Filipenses 1:27, sí dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire qué maravilloso. El apóstol escribe, ¿saben qué? Recuérdense que Filipenses está en la cárcel y les está escribiendo a la iglesia. ¿Saben qué? No los quiero ver lloriqueando. Los quiero ver que se comporten dignamente con la dignidad del evangelio. Y los quiero ver, dice, ayúdenme a leer aquí, en la guerra dice que den buen testimonio. En la guerra estén firmes y unidos. En la guerra luchen unidos por la fe. Le está diciendo a la iglesia, estamos en guerra espiritual, estamos en guerra. No es que yo no quiero nada de pelear. No es que quieras. O sea, si aceptaste a Cristo y es Jesucristo tu Salvador, ya entraste a la guerra, ya estás dentro de la guerra. Aunque tú no digas, no, es que yo no quiero trabajar, yo no quiero nada de compromiso, yo no quiero estar en la guerra, yo digo que es una guerra espiritual, ya estás. El reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, dice el Señor Jesucristo. Y todo aquel que viene a Jesucristo ya se convierte en un soldado de Jesucristo, porque ya el enemigo viene contra él o ella. O sea, ni siquiera va a pedir permiso el enemigo. Así que ya estamos en guerra, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y dice el apóstol Pablo, nos llama el grito de guerra para que en la guerra demos un buen testimonio. Estemos firmes y unidos y luchemos
luchemos por la fe. Y así lo dice aquí, dice, compórtense como es digno, o sea, den buen testimonio, es lo que quiere decir, compórtense como es digno del Evangelio. Tu vida tiene que representar al Evangelio, entonces da un buen testimonio. Y dice, entonces deben de estar firmes en un mismo espíritu. Nada de que ya no quiero ir, yo me he desanimado. Es que eso no queda para un soldado de Jesucristo, hermanos. Eso no queda para un soldado de Jesucristo. Por eso dice, soldados de Cristo con dignidad. Y van a luchar y que nos vienen, es que me vienen tantas pruebas. Así es la guerra, así es la guerra. Y uno lo entiende. Y tienes que decir, ya me golpeó una vez, ya me golpeó 2 veces, pero no me va a tirar, aleluya. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces que estén firmes, y luego dice, combatiendo, unidos, luchando unidos por la fe del Evangelio. Quiere decir 2 cosas o 3. 1, que guardemos la fe del Evangelio, quiere decir la sana doctrina, la palabra de Dios. Hoy eso es el punto de transición, el punto clave, el factor determinante, hermanos. Ese es el factor. El diablo quiere quitar la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios, y quiere meter doctrinas al lado de la Biblia, aunque digan, es que como sea, yo abren la Biblia, pastor, como sea, ahí dicen que Dios Padre, que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuánta gente que habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene unas doctrinas diabólicas porque se salen de la Escritura. Y aquí dice, ustedes tienen que combatir por la fe, la doctrina del Evangelio. Ustedes tienen que combatir por el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es poder para salvación, hermanos. Poder para salvación, poder para salvación. ¿Y saben qué? La iglesia nos estamos yendo chuecos, porque la iglesia queremos darle a la gente para que acepte a Cristo. ¿Sabe qué? Le queremos vender la iglesia y queremos mostrar primero que el pastor es un superhéroe y es una persona súper bien que va a llamar la atención y la gente lo va a ver y lo tiene que admirar. Y luego tenemos que presentar a la iglesia como algo maravilloso para que la gente diga, yo quiero ir ahí. Estamos vendiendo la iglesia como un producto. ¿Pastor tiene algo de malo? Sí, ¿saben por qué? Porque los apóstoles nunca dijeron, miren qué hermosa iglesia. O miren al apóstol San Pablo, ha hecho tantos milagros, ha hecho, resucitó muertos, paró todas estas iglesias, y les voy a dar la lista, y vamos a hacer una publicidad tremenda. Va a venir San Pablo, y vénganse por su milagro, y bla, bla, bla. Ellos nunca se vendieron, ni vendieron la iglesia. ¿Saben qué ofrecieron? ¿Cómo dijo Pedro y Juan al cojo? No tengo oro ni tengo plata. Lo único que tengo es lo que te puedo dar. Es al nombre de Jesucristo. Y es lo que la iglesia tiene que dar. Por eso la iglesia se está quedando pobre, hermanos. Por eso la iglesia está creciendo, sí, porque el mundo dice, ya estamos igual, ya nos entendemos ahora sí. Antes era una iglesia que decía, solo Cristo salva. Ahora es una iglesia que dice, tú te puedes salvar con que seas bueno y buena, con que seas un buen esposo, una buena esposa, un buen ciudadano. Te puedes salvar mientras seas sincero en tu fe. Ahí vamos todos ahí en esa iglesia. Es maravilloso, nos vemos todos en amor y nos saludamos y todos estamos en una unidad hermosa. No, la iglesia de antes, Jesucristo decía, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando les dio algunas palabras bastante duras, la gente se fue. Y los apóstoles, Señor, ya se van. ¿Y ustedes se quieren ir también? Es que la verdad no se vende, hermanos. La verdad no se compromete. La verdad tiene que permanecer. ¿Sabe por qué? Porque el padre de la mentira es el padre de la mentira y no puede estar la mentira y la verdad. No puede haber, Satanás no puede estar abrazado de Jesús. La mentira y la verdad no pueden convivir jamás. Y dice que peleen por esa fe y por ese evangelio. Porque hay ahora iglesias que ni siquiera saben lo que es aceptar a Cristo como Salvador. Ni siquiera les tienen que decir, arrepiéntete que eres un pecador. Porque ¿quién eres tú para ofender a la persona? Pues claro que nadie. Pero si vamos a compartir el evangelio, ya la platicamos tanto aquí. El evangelio exige arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Sí? Entonces la iglesia debe de tener mucho cuidado, porque saben por qué la gente no va a ser salva.
Porque si no les damos el verdadero evangelio de Jesucristo, van a aceptar venir a la iglesia, se pueden hacer miembros, pueden hacer muchas actividades, pero eso no significa que sean salvos, porque lo único que puede salvar es la fe en el Cristo, que es Dios encarnado, que fue a la cruz del Calvario, que murió por los pecados y resucitó para darnos justicia o justificación y para darnos vida eterna, solo a través de Cristo Jesús. Entonces vamos a terminar ya. Filipenses 1:28 al 30 dice, vamos a leerlo los que ya lo tenemos para que terminemos. Ya dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces lo que está diciendo aquí, no se acobarden. El propósito del llamado de guerra es por Cristo y por su iglesia. Voy a la guerra y luego por Cristo y por su iglesia y voy. ¿Saben por qué? Me llama a ser valiente. Entonces el grito de guerra nos invita a ser valientes. Nos llama a no ser cobardes. Que no nos asustemos, que no nos atemoricemos, que seamos valientes, esforzados, que saquemos fuerza de la debilidad, porque mayor es el que está en ti, que mayor es el que está en ti, mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Y por eso dice aquí, ya lo leímos, no se acobarden. Vamos a leer, sean valientes. Dice, sean valientes, ¿qué? No se acobarden. La oposición, salvación, es igual a salvación, crean y padezcan por Cristo. Es que lo que leímos ahorita fue exactamente, no se intimiden, no dejen que los asusten, no se acobarden, es lo que dice. La gente que se opone al Evangelio, y a veces uno, si vamos a hacer esto, o si voy a hablar de Cristo, o si, pues no sé si incluso ya no están dejando que oremos en los restaurantes, o ya no están dejando que digamos unas cosas, no dejen que se intimiden. Para ellos, dice la palabra de Dios, dice, para ellos es indicio de perdición, hermanos. El que se oponga al Evangelio y a la palabra de Dios vivirá eternamente perdido. Y la iglesia no tiene que tener miedo, porque eso indica que están perdidos porque se oponen a Dios y a su palabra. Y si se oponen a ti, significa que el glorioso Espíritu Santo de Dios está reposando en ti. Eso es lo que significa cuando haya oposición. Por eso es muy tremendo lo que está pasando en nuestros días. El mundo está abrazando a líderes religiosos, a artistas, a cantantes. Los está abrazando, les está dando reconocimiento, les está comprando sus discos, los está haciendo famosos y se los está tragando. El pastor no cree que a lo mejor así darían testimonio. Pregúntaselo a Elías. O pregúntaselo a Juan Bautista, porque por decirle cortaron la cabeza, por decir la verdad. Pregúntale a San Pablo, que fue golpeado, maltratado, echado en la cárcel muchas veces y dio su vida por el Evangelio de Jesucristo. Pregúntales, ¿por qué mejor no dijiste, Pedro o Pablo? ¿Saben qué? Vamos a llevárnosla tranquila, vamos a vivir como buenos prójimos y mejor ni tú te metes conmigo ni yo contigo, nos respetamos. Tú crees en Alá, yo creo en Jehová, tú crees el de los budistas, ¿cómo se llama? En Krishna, yo creo en Jesucristo. Y total nos respetamos. Mira, mientras tú oras a él, yo oro a él, aquí somos hermanos. Cristo y Satanás no son hermanos. Y parece ofensivo, sí, parece ofensivo. Pero el Evangelio tiene que ser proclamado. ¿O acaso no contemplan a Jesús en la cruz del Calvario por decir la verdad, hermanos? Hombre, que os he dicho la verdad, dijo Jesús, y ahora me quieren matar por decirles la verdad. Así que, por Cristo y por su iglesia, póngase de pie, vamos a orarle al Señor y luego le vamos a cantar a Él. La iglesia tiene un grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra? ¿Cuál es el grito de guerra? Cristo y por su iglesia. Y los invito, hermanos, no es el grito de guerra del pastor, jamás debe de ser.
pero que el pastor nos invite. Y cuando pase otro de los líderes, cualquiera que sea, no importa si no es líder, y algún día alguien pase y dice, hermano, nuestro grito de guerra, yo no quiero decir nada. Denlo con esa fuerza, porque acuérdense que leímos, era un grito fuertísimo. ¿Cuál es nuestro grito de guerra? ¡Cristo es nuestra iglesia! Así vamos a ir marchando.